Pospozik agurtzen zaituet. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagaitik. Gaur, institutoan, gure arteko abade biren oroimenak alkartu gaitu. Rafa Belda eta Jose Maria Arizmendiarrieta. Bata, Rafa, nahiko ezezaguna, gure artean be. Bestea, on Jose Maria, oso ezaguna. Berton eta leku askotan. Abade argiak biok, sortzaileak, eta gizarteko saltzan buru belarri sartuta ibili zidanak. Bata zein bestea, evangelioaren barri ona langileen artean eta gizartean ereiteko beti prest. Zirimiri agerkari bi atera doguz abade biok gogoratzeko. Bata, Rafana, eta bestea on Jose Maria Arizmendiarrietaren oroimenez. Orrialdez orrialde irakurriko dugunez gure Euskal Elizean beti egon izan da kezkagai sozialen arloan eta makina bat egintza eta idazkitan nabarmendu izan da hori. Eskerrik asko baita ere gaur on Mario, gure gotzainari, hemen gurekin dagoelako, eta beste partadei, on Juan Maria Uriarte, Juan Masinde eta on Javier Retegi. Gero, moderatzaile lanetan jardungo dauan Maitek, gizalegezko gizarterako zita sozial, ekimen barriaren ingurukoak aitetuko deutzuez. Ondo etorriak guztioi. Bueno, pues egunon, ongi etorriak, y daros de corazón las gracias por vuestra presencia hoy aquí entre nosotros. Yo creo que lo más importante hoy es reconocer y hacer memoria, no solamente por mirar atrás, sino sobre todo mirando a nuestro hoy y al futuro, de dos personas que han sido especialmente significativas en su contexto social, Rafael Belda y José María Arizmendiarrieta. Yo creo que dos presbíteros y dos figuras que no podemos olvidar si queremos entender lo que es la misión evangelizadora en el ámbito social, político y empresarial. Y yo creo que tienen especialmente sentido también en nuestro contexto de crisis económica, de búsqueda también de nuevos modelos de sociedad, de nuevas maneras de entender la economía y sobre todo de nuevas maneras de ver que se garantice la realidad en la que vivimos la dignidad de las personas y sobre todo pues desde su integridad más fundamental como hijos e hijas de Dios. Ellos vivieron con profundidad la fidelidad a Jesús y eso les llevó a vivir también en fidelidad a su proyecto de humanización, que se traduce en poner en efectivo los valores del reino. Hay una cita de la encíclica Centesimus Annus que recuerda a ese primer documento sobre el que se pone en marcha lo que se ha dado en llamar la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que bien nos puede servir para ilustrar el día de hoy, para ilustrar este homenaje y sobre todo pues que estas dos personas supieron sacar chispas y que también nos invita, yo creo que hoy a hacer lo mismo. Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima de todo un fundamento y un estímulo para la acción. Pues que recojamos también hoy ese testigo y que sepamos también transmitirlo. Y no solamente pues para lo que decía, para hacer memoria, porque estamos igual aquí personas que tuvimos una relación o que conocimos más de cerca a estas dos personas o sus tareas o lo que han ido dejando, sino sobre todo pues para que también animemos a las generaciones más jóvenes a fijarnos en ellos. Bueno, pues nos van a acompañar en esa tarea de profundizar en su pensamiento y en su vida don Juan María Uriarte, que nos ayudará a profundizar en la figura de Rafael Belda, Juan Manuel Sinde y Javier Retegi, muy vinculados a su proyecto en la Corporación Mondragón, pues también nos van a ayudar a conocer a
a José María Bimendiarreta. Lo dicho, agradeceros vuestra presencia, de una manera especial nos acompaña también hoy don Mario, y que verdaderamente pues saquemos partido al encuentro de hoy, que va a tener pues la dinámica habitual, pues a lo largo de la mañana con un descansito en medio. Para ello, pues en un primer momento intervendrá don Juan María y luego pues haremos, después de una intervención de unos 40-45 minutos, un turno de intervenciones para pasar después al descanso. Antes del descanso presentaremos brevemente lo que hemos dado en llamar la cita social, pues para que también os vayáis con esa propaganda, pero sobre todo con esa tarea para poder luego desarrollarlo en nuestros lugares de profundización en la doctrina social de la Iglesia. Y recordar también que para seguir profundizando y para ir abriendo boca en algunos casos, pues están estos dos ilumiris recientemente editados que también nos acercan a estas dos figuras y que podéis también haceros con ellos en la Secretaría del IDTP. Así que sin más, daros las gracias de nuevo y de manera especial a quienes nos van a acompañar en esta mañana. Le doy la palabra a don Juan María, que yo creo que entre nosotros no necesita presentación ninguna. Nada más, como digo, agradecerle su presencia. Don Mario, eta hemen zagozen guztioi, neure agurra. Posa eta bildurra daukadaz momentu honetan. Posa pertsona maite izan edan pertsona bati buruz, eta miragarria izan dan pertsona bati buruz hitz egingo dodalako. Eta bildurra ez nazelako ni gai honetarako pertsonarik egokiena, baina konbidatu egin abe, eta emetik hartzen doazen konbidapenak niretzako legeak dira. He titulado mi intervención con estas palabras: La herencia de un maestro, homenaje a Rafael Belda. Y he preparado un pequeño guión que tal vez pueda ayudarnos a no perdernos en los meandros de la exposición. Tenéis igual algunos, si no habéis recogido el esquema al final, atrás, Vale. Me uno pues muy gustoso mediante esta intervención al merecido homenaje que la Diócesis de Vizcaya, a través del IDTP y del Secretariado Social, brinda a la memoria de dos de sus miembros más preclaros. El uno estaba incardinado en la diócesis de Guipúzcoa, pero era vizcaíno, de la zona de Marquina, y nunca jamás renegó de esa condición. Esta conferencia me facilita además, con respecto a Rafael Belda, el cumplimiento de un deber, incluso personal, de gratitud hacia él. He leído con mucha atención las atinadas evocaciones de su figura, consignadas en el número 86 de Xirimiri de Pastoral, y en ella se diseña la silueta excepcional de este hombre. A título de breve introducción, yo me propongo añadir a esta silueta 3 rasgos que tuve ocasión de comprobar en mis largos años de trato cercano con su persona. Todos los que le han conocido, tratado, escuchado o leído certifican su extraordinario talento. Rafael es también para mí una de las mentes más lúcidas que he conocido en mi vida. Añadiría que fue un intelectual que en gran parte se hizo a sí mismo. Las influencias formativas que recibió en la Facultad de Derecho de Deusto, en el Seminario de Vitoria y en la Facultad de Filosofía de Salamanca fueron por lo general relativamente modestas, deudoras de las limitaciones de su tiempo. Rafael Belda desbordó ampliamente tales influencias, se asomó a pensadores extranjeros
y llegó a ser un pensador profundo y brillante de cuño propio. Él es, en una notable porción, un autodidacta que llegó a ser un maestro. Y aquí el primer rasgo de su personalidad mental. La cultura que fue asimilando no se remitía al campo de su especialidad. Rafael estaba al corriente de la mejor producción teológica que iba abriéndose paso en el mercado eclesiástico. Era difícil sorprenderle en los largos paseos vespertinos de los domingos, sorprenderle con una obra notable de teología recién publicada que él no conociera y no hubiera adquirido. Sin llegar a ser un teólogo, sabía teología, y este sería, a mi juicio, un segundo rasgo de su persona. Y quiero apuntar un tercero, la calidad de su condición creyente. En 2 ocasiones fui testigo próximo de su mundo interior, que guardaba pudorosamente en el contexto de los ejercicios espirituales que practicaba anualmente, y pude calibrar admirado su finura espiritual, su piedad sencilla y sobria y su delicada sensibilidad evangélica. Uno entroncado en una tradición. Esta vigorosa potencia intelectual no es, sin embargo, simple fruto de sus cualidades individuales. Las personas clarividentes son plantas que emergen sobre su generación, pero por lo general están arraigadas en una tierra abonada y preparada. Sin la existencia de este suelo, difícilmente se explicaría la cosecha simultánea de mentes como las de Ricardo Alberdi, José María Setién y Rafael Belda. Difícilmente podríamos explicarnos asimismo la envergadura de la obra social de un José María Arizmendiarrieta o de un Marcelo Gangoiti. La inquietud y orientación inicial y básica de Rafael son herencia recibida de un gran maestro que fue su profesor de ética y filosofía social en el Seminario de Vitoria, don Gregorio Rodríguez de Yurre. En un ambiente de inmediata posguerra que segaba muchas fuentes de pensamiento y de creación, este hombre supo crear escuela y suscitar entre sus alumnos un plantel que ha dado mucho juego en el orden del pensamiento y de la acción social. Pero incluso la figura de este gran maestro es deudora de su propio suelo nutricio. La diócesis de Vitoria del tiempo de la preguerra y sobre todo su seminario. En él se formó el profesor Rodríguez de Yurre. El seminario victoriense de la preguerra es un foco extraordinariamente luminoso y potente para su tiempo. No sin las limitaciones mentales y ambientales de la época, surge en él un vigoroso movimiento sacerdotal que renueva la espiritualidad presbiteral y ensancha su horizonte pastoral. Nace asimismo un poderoso movimiento misional que cristalizará más tarde en una expansión misionera en América y África. Pero de este mismo hogar brotarán simultáneamente una singular promoción de la cultura y de la lengua vasca, una ambiciosa investigación antropológica y etnológica, una viva conciencia social y un denodado impulso a la acción sindical. Poseemos un riguroso estudio de esta admirable primavera en la tesis doctoral de Joaquín Perea. En la posguerra, bajo el férreo control de la larga dictadura del general Franco, estos últimos campos de cultivo quedarán yugulados. Sus promotores, entre ellos Barandiarán, Lecuona, Aristimuño, etc., serán excluidos drásticamente.
Solo el movimiento sacerdotal y misional subsistirán en adelante y tendrán autorización civil para desplegarse. Pero un pasado tan vigoroso no puede reducirse enteramente a pavesas. Quedó un doble resto. Por un lado, el profesor Rodríguez de Yurre y sus lecciones luminosas de filosofía social, que despertaban, con la cautela necesaria en aquellos tiempos, un fundado espíritu crítico acerca del régimen social, político y laboral vigente. Estas clases, alimentarían la sensibilidad y la orientación de Rafael Belda y de sus compañeros. Por otro lado, un grupo de sacerdotes que habían sorbido en el seminario previo a la guerra una inquietud y una primera formación social, y que en contacto con las necesidades extremas de la inmediata posguerra dedicaron una gran parte de su ministerio a responder en nombre de la Iglesia a esta grave situación. Entre ellos destaca un hombre que intenta y logra concebir y plasmar un modelo de empresa cooperativa inspirada en el pensamiento social cristiano e igualmente alejada del colectivismo marxista y del capitalismo vigente, José María Arizmendi Arrieta. A la luz de este marco, la figura y el pensamiento de Rafael Belda no es en absoluto una planta exótica nacida en un paisaje polar. Se desenvuelve en un contexto propicio, aunque no exento de resistencias y dificultades, como veremos más adelante. Quisiera ahora recoger algunas constantes del pensamiento de Rafael Belda, pasando al segundo momento. Reconozco que no soy en absoluto la persona más indicada para responder con competencia a este apartado de mi exposición. Existen en la diócesis personas mucho más indicadas. Yo no conozco todos los escritos de Rafael y carezco de la preparación adecuada para sistematizar y comentar su doctrina. Pero no puedo eludir del todo esta tarea al tratarse de una personalidad cuya nota característica es precisamente la de su pensamiento y su docencia. Un tratamiento más riguroso debería empedrar de citas textuales las constantes que voy a reseñar, pero la naturaleza de esta exposición no requiere tal proliferación. Me permitiré aducir solamente unas pocas cuando aluda a temas más graves o a veces más delicados. Pasemos repaso a esta especie de resumen en 6 puntos o en 7 puntos que realmente probablemente es muy poco científico, pero en fin, es el mío. Primero, un pensamiento ético arraigado en una antropología sólida. Los valores humanos preconizados y defendidos por nuestro autor tienen sólida fundamentación antropológica. La dignidad inviolable del ser humano le conduce a sostener el carácter invulnerable del núcleo de derechos humanos intangibles de la persona humana. La libertad inherente a la condición humana es reivindicada enérgicamente por él ante sistemas políticos y económicos que la encadenan. Igualmente, la solidaridad como actitud requerida por la ineludible condición social del hombre es presentada como un rasgo moral inesquivable de las personas, de los grupos y los pueblos. Dignidad, libertad y solidaridad reclaman justicia, y en justicia, como exigencia ineludible, una democracia integral, económica, cultural, social y política. Así pensaba Rafael. El primado del sujeto humano sobre los grupos sociales a los que pertenece es defendido también sin ambajes
sin incurrir por ello en el individualismo. El sujeto humano debe optar por encima de intereses particulares por el bien común, que consiste en el bien de todo el hombre y de todos los hombres, como a él le gustaba repetir. Pero Rafael no se situó a la altura de las estrellas. Ante los innegables valores antedichos que han de realizarse, siempre imperfectamente, en la vida personal y social, él sostiene una posición a la vez realista y dialéctica, que frente a condiciones insuperables de una coyuntura implacable, propicia un sano posibilismo, que se aleja al mismo tiempo del inmovilismo y del utopismo, sin perder la inquietud y la dirección utópica del esfuerzo social. Es asimismo consciente de la cota de historicidad inherente al mismo pensamiento social cristiano, que va madurando, transformando e incluso corrigiendo, ante una notable modificación de la situación social, afirmaciones del pasado insuficientes u obsoletas. Con realismo solía decir Rafael Belda: quien quiera salirse del todo del sistema capitalista en que estamos atrapados ya puede emigrar a otra galaxia. 2. O B. Una ética cristiana. Quien se acerca a los textos de Rafa percibe fácilmente cómo su discurso analítico y humanamente razonado se sumerge casi connaturalmente con frecuencia en postulados básicos de nuestra fe. El misterio pascual como origen radical de la liberación, la filiación divina como último fundamento de la dignidad humana, la fraternidad cristiana como sostén básico de la solidaridad, la trascendencia del hombre llamado a una vida ultraterrena en plenitud, las esperanzas humanas como signo y realización inicial de la esperanza escatológica son temas recurrentes en él. La esperanza teologal dirá: mira a la salvación definitiva, pero incluye además los procesos de salvación que se realizan en la historia humana mediante la libre colaboración de los hombres y mujeres en esta tierra. Estas y otras vetas teológicas aparecen a cada paso en sus textos. C. Una ética de cuño católico. Rafael Belda ha estudiado y analizado, como pocos, el pensamiento social cristiano. No llegó a conocer el compendio de la doctrina social de la Iglesia, texto oficial publicado por encargo papal por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en el año 2005, pero se anticipó a muchas de sus formulaciones. En sus libros y artículos utiliza con maestría los diferentes documentos del magisterio pontificio y episcopal. Manejó con soltura los 11 grandes mensajes pontificios que en el año 1992 fueron recogidos en un libro publicado por la BAC, Rerum Novarum, 40º anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Ecclesiam Suam, Populorum Progressio, Gaudium et Spes, 80º Adveniens, Laborem Exercens, Centesimus Annus. Ellos son para él textos familiares y referencia obligada en sus escritos. Su libertad de espíritu y su amor a la verdad le conducirá incluso a detectar las formulaciones todavía insuficientes del magisterio eclesial y a formularlas respetuosamente de manera más aquilatada. Tal sucede, por ejemplo, con afirmaciones magisteriales relativas a la propiedad privada, el socialismo y el capitalismo. Refiriéndonos a este último tema, Rafael recoge con honda satisfacción las palabras de Pablo VI, que dando un paso adelante sobre el pensamiento papal vigente,
afirmaba: «Ha de tener un vicio profundo, una radical insuficiencia este sistema capitalista, si desde sus comienzos cuenta con semejantes reacciones sociales». Era la confirmación pontificia de la enseñanza que Rafael estaba impartiendo. D. Crítica del marxismo y del capitalismo. El marxismo y el capitalismo fueron para él, así como para su inseparable amigo Ricardo Alberdi, dos temas de gran calado. Sus alumnos de sistemas sociales del seminario comprobaban sin esfuerzo el conocimiento profundo y agudo que Rafael tenía de Marx y de todos los principales epígonos posteriores del marxismo. A la hora de valorarlo éticamente, sabía poner de relieve sus aportaciones, pero no dejaba de subrayar con fuerza los graves errores contenidos en su ideología, los análisis sociales que la experiencia demostraba desacertados o caducos, y las consecuencias negativas para la libertad y la dignidad que se derivaban de la aplicación de sus principios. En colaboración con Ricardo Alberdi, entre 1973 y 1977, preparó una publicación en 3 volúmenes, Marxismo y Cristianismo, Introducción a la crítica del estudio del marxismo y Marxismo y fe. Esta posición neta y fundadamente crítica ante el marxismo no comportaba ninguna connivencia con el capitalismo vigente. Frente a quienes sostenían que los defectos del capitalismo eran errores de funcionamiento, pero no afectaban a su ideología subyacente, Rafael Belda mostraba que tales errores, entre comillas, no eran coyunturales, sino estructurales. Manaban del objetivo último del capitalismo, que consiste en la obtención del máximo beneficio, en la prevalencia del capital sobre el trabajo y en la separación de los trabajadores de toda decisión relativa a la marcha de la empresa. Su censura del capitalismo figura entre las más contundentes que personalmente he conocido. Belda insistía en esta apreciación porque estaba convencido de que muchos cristianos sostenían actitudes demasiado benévolas con el capitalismo vigente. E apuesta por el socialismo de rostro humano. Fiel a su pensamiento, no disimuló su preferencia por un socialismo en libertad, como sistema social más acorde con los criterios derivados de una sensata filosofía social y más coherente con los postulados del humanismo del Evangelio. Era consciente de que este socialismo podría revestir diversas formas históricas y graduales, pero que era incompatible con una de estas formas, el capitalismo de Estado implantado por regímenes comunistas del este de Europa y China. F. Firme posición crítica ante la dictadura. Una parte notable del ministerio docente de Rafael Belda se desarrolló en tiempos de la dictadura franquista. Este régimen mereció siempre de él una crítica neta y firme, no exenta, dadas las circunstancias, de prudente finura expresiva. No podía dar por ética la subordinación del poder legislativo y judicial al omnipotente poder ejecutivo, ni podía justificar la proscripción del derecho de libre expresión y asociación para todo disidente. Se oponía asimismo al rígido centralismo que podaba implacablemente los derechos cívicos de las nacionalidades. Consideraba radicalmente injusta una vida política carente de unos auténticos comicios electorales. Mostraba su desacuerdo radical
ante una situación laboral en la que los trabajadores eran, entre comillas, representados y defendidos por un sindicato único totalmente plegado al poder ejecutivo. Expresaba su indignada condena a la cruda represión, castigada frecuentemente con la tortura y la cárcel de legítimas manifestaciones de protesta. G. Posicionamiento matizado ante el nacionalismo. Rafael no eludió temas espinosos como el del nacionalismo. La fuerte reviviscencia del sentimiento nacional vasco y la reacción antagonista del sentimiento nacional español hacía especialmente radiactivo el tratamiento de este tema. La delicadeza del asunto subía de tono porque el antagonismo entre los dos nacionalismos era frontal, no solo dentro del Estado, sino en la misma sociedad vasca. La larga, inhumana y trágica irrupción del terrorismo desde los años 50 complicaba extraordinariamente las cosas y acrecentaba el clima pasional de la reflexión. En estas circunstancias, Rafael Belda intentó poner luz y racionalidad. Aportó clarificaciones importantes sobre los conceptos de nación, patria, pueblo y Estado. En sintonía con el Vaticano II, Gaudium et Spes 75, Apostolica in Actualitatem 14, Ad Gentes 15, defendió la legitimidad y el carácter benéfico de la existencia de las naciones, oponiéndose a la tesis marxista que la reducía a entidades marginales y precarias frente a la primacía absoluta de la lucha de clases. Criticó asimismo un nacionalismo esencialista que consideraba a la nación como una realidad fija e inmutable a la que se pertenecía inexorablemente, incluso a pesar de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Sostuvo el derecho de las naciones a un nivel de autogobierno necesario para mantener y cultivar sus legítimas peculiaridades colectivas. Y afirmó que la contrapartida moral del autogobierno era la solidaridad con las demás naciones y regiones. Criticó las aspiraciones de un Estado centralista que pretendía sofocar los derechos de las naciones. En su obra Los cristianos en la vida pública, en la página 249, dice: la unidad sociopolítica legítima y duradera es la que resulta del consentimiento libre de las partes afectadas, no la que se impone coactivamente del poder central. Este es el sentido éticamente aceptable del llamado principio de autodeterminación. Con todo, nuestro autor no se muestra partidario de las tesis independentistas que irrumpían con tanta virulencia y eran reforzadas y mancilladas por el terrorismo de ETA, al que reprobó enérgica y reiteradamente. Desde el principio, Rafael nos ayudó a los obispos a formular e intensificar esta condena. Al mismo tiempo, no era ciego para registrar y reprobar, cuando se producían, las reacciones violadoras de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos armados contra el terrorismo de ETA. Cito unas palabras suyas que de alguna manera indican sus reticencias ante las tesis independentistas. El progreso político de la humanidad no exige hoy la multiplicación de estados supuestamente soberanos, sino la limitación institucionalizada de la soberanía aparente de los estados, considerados aún jurídicamente como tales. La libertad de todos los pueblos en la interdependencia, en lugar de la soberanía en una ilusoria independencia. Esta posición, moderada y cautelosa,
ante el independentismo, supuso en determinados ambientes eclesiales y cívicos una cierta merma del inmenso crédito moral que había adquirido. Su estrella palideció un tanto en estos ambientes. Sin duda este fenómeno le hizo sufrir. Quienes estuvimos cerca de él sabemos algo de este sufrimiento, a pesar del discreto pudor de su carácter naturalmente reservado. Su sensibilidad ante la desautorización de sus tesis era notable. Tal vez su precaria salud se resentía también de este dolor, pero puedo afirmar que supo soportarlo con mansedumbre evangélica. Paso al tercer punto de mi exposición, el servicio eclesial de Rafael Belda. Estoy seguro de que el pensamiento de Rafael, apuntado en el apartado anterior de mi exposición, se os hará familiar y casi obvio, pero estoy convencido de que se nos hace tan familiar en una parte apreciable precisamente por el ministerio docente ejercido y difundido por Rafael. Fue un inestimable servicio a su diócesis y a la Iglesia. Me propongo en este apartado desgranar las instancias y foros eclesiales en los que ejerció dicho servicio y el contenido del servicio que les brindó. Rafael Belda fue, en la temática sociopolítica, un verdadero líder mental. Para ello estaba dotado extraordinariamente, mucho más que para un liderazgo organizativo y movilizador. Primero, la docencia en el seminario y más tarde en la Facultad de Teología, en sus últimos años, es uno de los capítulos principales. Muchas y cuantiosas generaciones recibieron de él sólidos criterios en el área de la ética personal y social. Su prestigio académico era indiscutible. Sus clases cuidadosamente preparadas y pedagógicamente impartidas eran ávidamente absorbidas por un joven alumnado. Generaciones enteras de sacerdotes tuvieron la dicha de poseer en esta área una formación mucho más adelantada que la de la inmensa mayoría de las generaciones de su entorno próximo y distante. B. Su temprana aportación al Instituto de Teología para Seglares fue igualmente notable. A pesar de las limitaciones que padeció durante el episcopado de Monseñor Gúrpide, toda una militancia cristiana, entonces potente, encuadrada en movimientos especializados de la acción católica, pudo adquirir en sus clases unos sólidos criterios sociopolíticos que inspiraban su compromiso cristiano. C. La escuela social sacerdotal conoció y valoró también de su mano y de la de algunos otros profesores la doctrina social de la Iglesia, enriquecida en algunos puntos por el pensamiento lúcido de cuño netamente cristiano de Rafael. D. En plena transición política le tocó colaborar primero con don José María Cirarda y después con don Antonio Ñoveros, que apreciaban mucho su docencia y su consejo personal. En estos años, en 1969, asume la dirección del Secretariado Social. Bajo su presidencia se reforzó la colaboración con los secretariados sociales de las diócesis de San Sebastián y Vitoria. Uno de sus frutos fue una colección de cuadernos sobre temas importantes y candentes. Muchos de estos cuadernos llevan el sello inconfundible de la autoría de Rafael. Mantienen buena parte de su actualidad. A pesar de su salud precaria y sus dificultades de movilidad, fue notable el acompañamiento que dispensó en diversas zonas pastorales, particularmente en las de habla castellana, a laicos monitores de grupos de pastoral social. No es posible
olvidar sus escritos. Además de la trilogía antes citada sobre el marxismo y otros libros, una multitud de artículos fueron apareciendo en diferentes revistas. Rafael fue uno de los 5 fundadores de la revista Iglesia Viva y perteneció a su consejo de redacción hasta el fin de sus días. Tengo ante mí una lista de 24 artículos publicados por él en esta revista. El abanico de temas cívicos es amplio: la libertad de enseñanza, la militarización de la sociedad, el socialismo posible, el capitalismo poscomunista, la relación entre el subdesarrollo y la violencia, la manipulación ante la mirada de la fe, el nacionalismo, el proyecto neoconservador, la tortura, el marxismo ante la muerte. Son algunos de los títulos. También figuran temas socioeclesiales: la Iglesia y la ciudad terrestre, el fraude del cristianismo capitalista, el carácter público de la fe, el compromiso de los cristianos, la clave del proceso a la Asamblea Conjunta, las dificultades del mensaje conciliar en España. F., a través de estos artículos, de sus libros y de sus conferencias, el círculo de irradiación de su pensamiento se amplió preferentemente a grupos cristianos de talante abierto. Fueron innumerables las conferencias y cursillos que impartió por toda la geografía española. Rafael es uno de los despertadores más destacados de la conciencia pública de los cristianos. Su insistencia en el compromiso social, político y económico como un postulado de la vocación cristiana adquiere un nivel reiterativo y extremadamente contundente y enérgico. Es uno de sus grandes temas. La razón de su insistencia en este punto es patente. Rafael veía que una buena parte de la sociedad española o bien estaba comprometida con un régimen injusto, o bien sucumbía, también en el País Vasco, a un absentismo que no quería complicarse la existencia, incurriendo de este modo en la privatización de la fe. Siempre me pareció un lujo poco cristiano reservarnos casi en exclusiva un servicio tan valioso y necesario como el suyo. Hubo un momento en que la Universidad Eclesial de Salamanca se interesó por incorporarlo a su claustro. Rafael quiso conocer la posición de la diócesis ante esta oferta, que le retendría durante un cuatrimestre en la ciudad del Tormes, y vino a verme. Yo le respondí en términos acordes con lo que acabo de expresar: no te podemos poseer en exclusiva. La iniciativa no prosperó finalmente, pero tuvo el acuerdo diocesano. Nos parecía un requerimiento de la comunidad eclesial, de la comunión eclesial, el compartir su servicio con aquella institución. Y dejo para el último lugar en este punto la estrecha colaboración que mantuvo con don Luis María de la Rea y conmigo en el tiempo en que fui obispo auxiliar de esta diócesis. Puedo decir que en casi todas las intervenciones de cuño sociopolítico procuraba asesorarme llamándolo a mi casa, tomando buena nota de sus observaciones, sometiendo a su valoración borradores de textos que podían ser delicados y encargándole en ocasiones esquemas amplios de posibles intervenciones. En toda la temática laboral, económica y social fue mi asesor principal, siempre lúcido, siempre leal, siempre sincero incluso a la hora de la crítica. Esta preciosa colaboración, facilitada por un trato mutuo cercano que provenía de muchos años atrás, es uno de los motivos de mi agradecimiento y una de las razones por las que he aceptado el encargo de esta conferencia, a pesar de las innegables limitaciones objetivas que se dan en mi persona para responder a sus exigencias con la debida competencia.
y brevemente termino con algunas sugerencias. Es laudable la iniciativa del IDTP y el Secretariado Social de la Diócesis de rendir a Rafael Belda un merecido homenaje centrado en dedicarle un número de esta publicación y la comunicación que se me ha encargado. Con todo, me parece que este hombre y su obra merecerían de parte de la diócesis algunas iniciativas de mayor envergadura. Una de ellas consistiría en recopilar su producción escrita en una única publicación que recogiera los libros que ha escrito y los artículos y conferencias publicados pero dispersos. Una producción realizada a lo largo de tantos años requeriría quizás una escueta introducción a cada una de sus piezas para situarlas en su contexto, tanto más cuanto que las circunstancias se han modificado mucho a lo largo de este período y el pensamiento social cristiano, precisamente porque ha de estar atento a estas modificaciones, conlleva en sus afirmaciones una dosis sensible de historicidad. Otra iniciativa consistiría en un estudio sobre el pensamiento de Rafael Belda. Alguna persona preparada habría de sistematizar en un libro su pensamiento y discernir y decantar lo mucho que contiene de actualidad para nuestros días. Ofrecería de este modo un servicio inestimable a la acción pastoral y al compromiso cívico que agradecerían muchos sacerdotes religiosos y laicos de nuestra diócesis y de otras latitudes. Pero tal vez hay aún algo más importante. Es cierto que nuestra sociedad está viviendo un proceso de distanciamiento indiferente y a veces agresivo hacia la fe cristiana, y no digamos nada hacia la institución eclesial. Es igualmente cierto que el crédito moral de la Iglesia ha sufrido en los últimos años un drástico descenso, que puede estar en parte recuperando en estos momentos por el fenómeno Francisco I. No le gustaría lo de primero a él, ¿eh? Es asimismo cierto que la misma fe de los cristianos se ha debilitado sensiblemente en su mismo núcleo, Dios. Es evidente, en consecuencia, que si en tiempos pasados motivar el compromiso cívico de los cristianos para contribuir en lo posible a la gestación de una sociedad más justa y humana era un postulado que merecía una insistencia muy especial, apuntalar el núcleo de nuestra fe en un Dios salvador visible en la persona de su Hijo y presente por la acción de su Espíritu, y suscitar en los mismos creyentes una experiencia de fe, se nos ha tornado una tarea no solo medular, sino urgente, la más urgente. Pero esta tarea no está exenta de riesgos. Una fe intimista y privatizada que descuida su inserción en el tejido social y su vocación ineludible de impregnar nuestro entorno humano con el espíritu del Evangelio. Nuestra Iglesia, al tiempo que cultiva intensivamente su arraigo en Dios, ha de ocuparse y preocuparse por la humanización de la familia, de la vida laboral, de la estructuración económica, del movimiento cultural, del saneamiento del ejercicio de la política, de la siembra de valores morales, de la regeneración de la ética. Creo que el mejor homenaje que podemos brindar a Rafael Belda y el más cumplido reconocimiento dispensado a su figura y a su obra consistiría en que nuestra fe común ganara en profundidad, centrándose más en Dios, y ganara en extensión, irradiándose a todas las áreas de nuestra vida en sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.